Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de oración de la Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador. Sean todos cordialmente bienvenidos a este tiempo. Que Dios los bendiga grandemente y espero que este sea un tiempo en el que nosotros fortalezcamos nuestro corazón con el Señor. Gracias por acompañarnos, gracias por separar este tiempo temprano en la mañana para acercarnos cada vez más al Señor. Quiero invitarles a orar en este momento, poniendo este tiempo en las benditas manos del Señor, a fin de que sea un tiempo agradable para Dios y saludable para nosotros. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por tu infinito amor, tu cuidado, tu protección, tu bendición sobre nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que cuando nosotros buscamos temprano tu rostro, somos fortalecidos. Qué hermosas las palabras de Isaías cuando dice: mientras me dure el alma, madrugaré a buscarte. Gracias por mis hermanos que se han dado cita a esta hora de la mañana para buscar tu rostro. Señor y Dios nuestro, queremos invocar tu presencia entre nosotros, pedir que tu oído esté atento a nuestra oración, a nuestro clamor, y que podamos nosotros disfrutar de este tiempo en compañía tuya, Señor, y en compañía de nuestros hermanos. Tu palabra nos enseña que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú, Señor, y nosotros lo creemos, Padre. Y te damos gracias también por el tiempo que tú nos has permitido compartir. Dios eterno, gracias, porque las redes sociales han sido puestas a tu servicio para que tu palabra corra, fluya, mucho más de lo que antes lo podíamos hacer por los medios convencionales. Ahora, Señor, gracias porque podemos nosotros acercarnos al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, con la firme seguridad y certidumbre de que tu oído está atento a nuestra oración, de que podemos acudir a ti esperando recibir el oportuno socorro, con la seguridad de que así será. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos las gracias. Queremos también poner delante de tu presencia este día en la Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador. Bendice el tiempo de la Asamblea Nacional en este día, que sea un tiempo de regocijo y refrigerio espiritual para todos nosotros. Y ahora, mi Señor, gracias porque tú nos has dado una vez más la oportunidad de juntarnos en oración por este medio. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bienvenidos todos a este tiempo de oración. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer en el libro, en la carta a los Hebreos, capítulo 12, y les invito a leer todo el capítulo 12. Es un capítulo pequeño, no es grande, así que quiero invitarles por favor a que me acompañen con sus Biblias a este tiempo de lectura de la palabra del Señor. Dice así la Escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual,
Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aun después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Por qué no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba? Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hasta ahí la lectura de la bendita palabra del Señor. En esta mañana damos gracias a Dios por la vida, la salud y las fuerzas que nos da para poder estar juntos por este medio compartiendo la bendita palabra del Señor. Y quiero invitarles a meditar en lo que el versículo 12 nos anima a hacer con relación a nuestra vida con Dios. Primero, seguid la paz con todos. Y lo segundo, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La iglesia del Señor tiene un llamado a seguir la paz, a buscar la paz y a seguirla. Este es un principio que encontramos en las Sagradas Escrituras de hace mucho tiempo. Pero quisiera, queridos hermanos, que buscáramos en esta ocasión en la palabra del Señor lo que ella nos dice acerca de la paz. En primer lugar, Romanos. Abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12. Capítulo 12. Empiezo leyendo el versículo 14 al 21. Romanos 12, del 14 al 21. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, fíjense, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
La exhortación que encontramos en Hebreos 12:14, buscar la paz con todos, es una exhortación seria dirigida a la iglesia del Señor que debe ser analizada, porque al malinterpretar el buscar la paz podrían darse algunos riesgos en cuanto a su práctica. Por ejemplo, hoy en día se propone una forma de paz como el Señor Jesucristo la describiera en el Evangelio según San Juan capítulo 17, una paz que se conoce como la paz de este mundo. ¿Cómo se construye la paz de este mundo? La paz de este mundo se la propone a partir de la tolerancia, muchas veces, de lo malo. Es correcto, queridos hermanos, que nosotros procuremos la paz. Lo contrario a la paz es la guerra, es la violencia. Y nosotros estamos llamados a procurar la paz con todos los hombres, pero no una paz a costa de la injusticia, no una paz a costos de la santidad, de la rectitud y de la verdad. Jamás la paz debe ser negociada por esas cosas que acabo de mencionar, mis amados hermanos. ¿Por qué razón? Cuando se propone una forma de paz en la que reducimos el costo de la cruz de Cristo, en la que nosotros nos aliamos al enemigo para alcanzar la paz, esa paz no viene a ser la paz que viene de parte de Dios, sino la paz de este mundo. Por ejemplo, se proponen los famosos diálogos interreligiosos para que haya paz. Amados hermanos, el cristianismo nos enseña a vivir en paz. No somos los cristianos los que ponemos bombas, los que odiamos a otras personas, porque la Biblia nos manda amar aún a nuestros enemigos. Entonces, el proponer un diálogo interreligioso en el que nosotros cedamos la verdad de Jesucristo por conciliar la paz no es algo correcto. Por otra parte, también se propone a veces como un principio o fuente de la paz el que nosotros guardemos silencio frente al pecado, frente a la iniquidad. Permítame ponerle un ejemplo práctico. ¿Qué pasa cuando una persona es descubierta en adulterio? He escuchado varias veces esto. Si usted denuncia, si usted dice que me ha visto con otra persona en actitudes de adulterio, usted va a destruir un hogar. Mejor no diga nada, mejor cállese. Si usted abre su boca, usted va a destruir una familia, va a destruir un hogar. Fíjense, esa es una forma de pretender alcanzar una paz silenciando la verdad y solidarizándose con el pecado del adulterio, del engaño, de la mentira. No se puede guardar silencio frente al pecado y construir una paz, aparente paz, guardando silencio frente al pecado, hermanos, es la receta para un desenlace caótico. Hay que tener cuidado, queridos hermanos, porque cuando se propone la paz desde la solidaridad al pecado, desde el silencio al pecado, queridos hermanos, se empieza a construir una pequeña bomba de tiempo que tarde o temprano va a explotar y va a causar peores daños de lo que se propone o se piensa que sucedería al decir la verdad. Y por supuesto, cuando usted denuncia el pecado, es visto como una persona intolerante, es vista como una persona que no busca la paz, pero jamás ese tipo de pronunciamientos debe afectar la convicción, la conciencia y el compromiso que un creyente tiene con la bendita palabra del Señor. Entonces, algunos pretenderán hacernos sentir como intolerantes, como radicales, como fundamentalistas, pero amados hermanos, pensemos qué es lo que está en juego. No vamos a procurar una paz ocultando el pecado, porque el pecado oculto trae tragedia, trae castigo, trae consecuencias, no solo para quien lo comete, sino para quienes le rodean. Por tanto, la paz no es algo que debe estar en negociaciones o en mesas de negociaciones a cambio de tolerancia o a cambio de ocultar lo que está mal. Ahora, volviendo a lo que dice el apóstol Pablo escribiendo en la carta a los Romanos,
Dice aquí, si es posible. A veces es posible, a veces no. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, o sea, debe haber la voluntad expresa de la conciliación, debe haber la voluntad expresa de poder perdonar a quienes nos han ofendido de tal forma que alcancemos esa paz. Porque lo contrario a esto es el vil rencor, el resentimiento que nos resta a nosotros los creyentes el gozo de vivir en la libertad del Espíritu. Por eso propone aquí, primero, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No os venguéis, dice el versículo 19, vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, o harás que la cara le arda de vergüenza, dice otra versión. Esto significa, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Es la actitud proponente del creyente. Ahora, esto está vinculado estrechamente al principio establecido por nuestro amado Salvador en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44. Dice la Escritura: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Dice que callemos frente al pecado? No. ¿Dice que no denunciemos las obras infructuosas de las tinieblas? No. Aquí lo que está diciendo es que debemos amar a las personas que no nos aman, bendecir a los que no nos bendicen, al contrario nos maldicen, hacer bien a los que nos hacen mal, a los que nos odian, nos aborrecen, y oremos por los que os ultrajan y os persiguen, porque esto es lo que determina si somos hijos de Dios. Qué interesante. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, etcétera, etcétera. Esa es la propuesta de la Sagrada Escritura, que nosotros podamos alcanzar esa paz con los demás, partiendo del principio de perdonar a quienes nos ofenden, hacer bien a quienes nos hacen mal, orar por las personas que nos persiguen, que nos ultrajan, que hablan mal de nosotros, y también, por supuesto, queridos hermanos, bendecir a los que nos maldicen. Jamás la Biblia propone maldecir a alguna persona porque nos ha hecho mal. Al contrario, la esencia de la vida cristiana radica en este punto, queridos hermanos, que nosotros podamos perdonar, como el Señor Jesucristo nos perdonó en el Calvario, que podamos nosotros también perdonar a quienes nos ofenden. Así que seguid la paz con todos, seguid la paz, procurad la paz, no la paz de este mundo, la paz de Dios. ¿Cómo podemos buscar paz, procurar la paz, si nosotros mismos no estamos en paz? ¿Y por qué un creyente podría perder su paz? Vean, hermanos amados, cuando nosotros dejamos de buscar intensamente al Señor, cuando dejamos de procurar su presencia, cuando dejamos de leer su palabra, nuestra mente se llena de angustias, de aflicciones, de afanes, y empezamos a sentir la ausencia de la paz en nuestro pensamiento. El Señor en su palabra propone que Él tiene pensamientos de paz para con nosotros, o como dice también el profeta, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. De allí la importancia que el creyente que anhele paz interior, paz en su pensamiento, paz en su espíritu, paz en su vida, sea uno que busca al Señor. ¿Usted quiere experimentar paz en su corazón? Recuerde que el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente es el generador de paz en el pensamiento, en las emociones, en la vida del creyente. Gálatas 5:22 empieza diciendo: mas el fruto del Espíritu es amor, y lo segundo, paz. El amor de Dios derramado sobre nosotros produce paz. Así que lo importante, lo trascendental aquí es que si yo deseo vivir en paz, deseo procurar esa paz con todos los hombres, para empezar, debo tener paz. Y si yo no tengo paz, pues hermanos, debo empezar por poner en orden mi vida con el Señor.
Para poder procurar la paz con los hombres, debo procurar estar en paz con Dios por medio de la búsqueda honesta y ferviente del Señor a través de su palabra, leyendo la palabra, orando, dejando toda ansiedad, toda preocupación, teniendo tiempos de calidad con el Señor, en el que nuestro corazón se despoje de todas aquellas cosas que nos atribulan, pensamientos de duda, pensamientos de preocupación, adelantándonos a escenarios que todavía no existen. Todas esas cosas son consideradas como afanes de esta vida, y frente a eso el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, dice claramente: echando toda vuestra ansiedad, llevando al Señor toda ansiedad, preocupación o angustia en oración, ruego, súplica delante del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pedro lo ratifica: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, amados hermanos, fíjense, procurad la paz con todos, busquen la paz con todos. Y para buscar esa paz es necesario también que nosotros estemos en paz. Lo segundo que propone es la santidad. La santidad del creyente empieza en el momento que ha creído en el Señor Jesucristo y ha sido santificado porque sus pecados han sido perdonados por la preciosa sangre de Cristo. En segundo lugar, porque ha recibido al Espíritu Santo de Dios que lo santifica. En tercer lugar, porque la bendita palabra de Dios ahora reposa sobre su pensamiento y su corazón, y como dice el apóstol Pedro, la obediencia a la palabra también santifica nuestras vidas. Entonces, miren la importancia de la santidad relacionada al nuevo nacimiento, relacionada a la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros y relacionada a la obediencia. Yo quiero vivir una vida de santidad. El autor de la carta a los Hebreos hace énfasis en estas dos cosas: paz y santidad, sin la cual, deja claramente el autor, nadie verá al Señor. Quiero leer en este momento lo que dice el apóstol Pedro en relación a este principio de buscar la santidad. Pedro, capítulo 1, dice la Escritura, versículos 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, o sea, apartado del pecado, sed también vosotros santos, apartados del pecado, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Cómo puedo procurar esa santidad? Versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Bueno, el capítulo 4 de la primera carta de Pedro, leo versículos 1 al 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado, fíjense, para los que procuran la santidad, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Cómo podemos nosotros procurar la santidad, queridos hermanos? Hemos sido santificados por la fe en Jesucristo. Su sangre ha limpiado nuestras vidas de todo pecado. La presencia del Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención, nos ha santificado. La obediencia a la palabra del Señor también ha purificado nuestras almas. Entonces, si esto es así, lo único que debo hacer es perseverar en esa verdad y no continuar en el mismo desenfreno de disolución, dando rienda suelta a los apetitos de nuestra carne,
sino como dice Pablo escribiendo a los Gálatas, capítulo 5, 24, que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los que son de Cristo. Bueno, los que siguen deleitándose en los apetitos de la carne, bueno, está dicho claramente aquí, ¿no? Esto es para los que son de Cristo. Y en esto quiero animarles fervientemente, mis amados hermanos, porque ustedes son de Cristo. Ustedes le pertenecen a Él. Y si ustedes son de Cristo, dos cosas puntuales: procuren la paz con todos los hombres. No seamos conflictivos ni problemáticos. No obstante, nosotros tampoco podemos ser solidarios con el pecado, ni en encubrimientos participemos, sino más bien reprended, dice el apóstol Pablo, las obras infructuosas de las tinieblas. Así que procuremos la paz, esa paz que viene de lo alto. En segundo lugar, procuremos que nuestra luz resplandezca delante de los hombres por medio de las buenas obras que son fruto de la santificación que tenemos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Entonces podremos tener la tranquilidad de saber que vamos por camino correcto, más allá de lo que haga o dicte este mundo. Al hacer estas dos cosas, amados hermanos, la satisfacción de saber que un día veremos al Señor porque hemos procurado su santidad a través de la fe en Jesucristo, esa fe salvadora, nos debe traer paz, fortaleza y consuelo a nuestro corazón. Pensando en esto, queridos hermanos, ánimo, ánimo. La paz que usted y yo necesitamos está en Cristo Jesús. La paz que usted y yo necesitamos está en su bendita palabra y en obedecerla. Y la santidad es algo que habita en nosotros, lo cual debemos alimentar, cuidar y procurar todos los días de nuestra vida. Hermanos amados, vamos a empezar nuestro tiempo de oración y quiero compartir algunas peticiones generales de oración. Primero, vamos a orar por el país de Guatemala y la fuerte violencia que viene generando el crimen organizado allí en Guatemala. Hermanos, esto es algo horrendo que se viene sufriendo en toda nuestra América Latina, en América del Norte, América Central y América del Sur. Venimos sufriendo las consecuencias del crimen organizado. Dios tenga misericordia, porque también vamos a orar en esta mañana por nuestra nación y el asunto de la violencia en las cárceles que han dejado más de 75 personas fallecidas. Hoy veía las noticias, aparentemente son 79 personas. Esperemos que esto cambie. Vamos a orar también por la salud del pastor Luis Mera y su esposa Elena de la Alianza Cristiana y Misionera en La Maná, quienes están bastante afectados en sus pulmones y en proceso médico, al igual que la hermana Julia, la madre del pastor Luis, que tiene un estado delicado del corazón. Vamos a orar por toda el área de docencia de escuelas, colegios y universidades. Que Dios tenga misericordia, fortalezca y brinde sabiduría para que puedan hacer su trabajo con excelencia. Y oremos también para que las familias de la Iglesia de Cristo y el país permanezcan unidas y los hijos puedan actuar en obediencia a sus padres. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu infinito amor, por tu misericordia, y porque, Señor, tenemos plena confianza y certidumbre que todo lo que pidiéremos al Padre en oración, creyendo, lo recibiremos. Porque todo aquel que pide, recibe, y al que llama, se le abrirá. Tu palabra lo dice, lo proclamamos, lo creemos, y en ello descansamos en esta mañana, Señor. Padre Celestial, queremos unirnos en oración para suplicar por Guatemala, por su situación de violencia. Oramos porque haya un derramamiento de tu presencia poderosa sobre todo el país. Nos acordamos de nuestros hermanos en la fe allí en Guatemala y pedimos también por ellos, porque en medio de esta dura prueba ellos sean fortalecidos en la fe, que ellos puedan encontrar reposo en tu palabra. Asimismo oramos por Centroamérica y Suramérica, por los momentos de violencia que se viven y de manera especial por lo que ha sucedido esta semana aquí en nuestro país. La abundancia de violencia, Señor, en las cárceles. Padre, a veces parece que esto nada lo pudiera
detener. Pero dice tu palabra que para ti no hay nada imposible ni cosa difícil, porque tú todo lo puedes, Señor. A ti entonces alzamos nuestra oración, Padre, suplicando en el nombre de Jesús. Ten misericordia de nuestra nación, Padre Celestial. Oramos por aquellas familias que han sido golpeadas por la violencia, tanto por aquellos que han perdido sus seres queridos a mano de la delincuencia común en las calles, como por aquellos que perdieron a sus familiares en estos motines que se han dado en las cárceles de nuestro país. Oh Señor, clamamos en el nombre de Jesús, a quien tiene poder y autoridad para hacerlo. A ti, Señor, en el nombre de Cristo, ten piedad de nuestra nación. Pedimos por la paz de nuestra nación y de nuestra ciudad. Señor de toda gracia, oramos también en el nombre de Cristo por la salud del pastor Luis Mera, su esposa y su madre que se hallan enfermos, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Clamamos sabiendo que tú tienes poder en tu palabra, Señor, para ordenar y que estas enfermedades retrocedan. Señor, oramos que en medio de esta prueba ellos sean fortalecidos en la fe. Oramos, Señor, que tu voluntad se haga fielmente en la vida de ellos. Y nos unimos, Señor, a sus familiares para pedir sanidad por ellos. Asimismo, oramos por nuestros hermanos que han perdido seres amados en estos últimos días, fruto del COVID. Señor, apiádate de ellos. Y oro también por los hermanos médicos, enfermeros, Señor, que se encuentran en los hospitales, en las casas de salud, batallando contra esta enfermedad maligna, Señor. Oro porque tu protección, mi Señor, esté con ellos, protegiéndolos, bendiciéndolos, Señor, librándolos de esta enfermedad. Oro, Señor, de la gloria en el nombre de Jesús, porque tengas misericordia de ellos y de sus familiares. Señor de toda gracia, clamamos también en el nombre de Jesús por los docentes de nuestra patria, por los maestros, por sus actividades virtuales. Señor, porque para muchos esto es algo nuevo y les ha costado trabajo adaptarse. Señor, te clamo porque ellos puedan ser fortalecidos. Y de manera especial nuestros hermanos en la fe, que son docentes, ayúdalos y bendícelos, Señor, que tu gracia los acompañe. Y pedimos de manera especial en esta mañana por las autoridades de nuestra nación. Y no solo por los gobernantes del país, sino también por las autoridades seccionales. Oro por los alcaldes y oramos en esta mañana por los alcaldes de cada ciudad de nuestra nación, porque ellos se vuelvan a ti para que puedan tener sabiduría de lo alto y gobernar con justicia y equidad. Ten misericordia de ellos, Señor, bendícelos y protégelos también de la delincuencia. Oramos también, Señor, por las familias. Señor, de manera especial por las familias cristianas que en estos tiempos de prueba, de dificultad, puedan estar unidos en Cristo, amándose los unos a los otros como tu palabra lo manda. Señor, que los padres se amen y amen también a sus hijos, que los hijos puedan obedecer a los padres. Señor, que los esposos sean tiernos y delicados con su esposa, que las esposas puedan sujetarse conforme a tu palabra a su esposo. Señor, ten misericordia y bendice las familias cristianas, las familias ecuatorianas, las familias que componen nuestra patria. Y Señor, clamamos desde ya por las próximas elecciones que tendremos a nivel nacional. Señor, ten misericordia y guía a tu pueblo a tomar decisiones sensatas y correctas por el bienestar de nuestra nación. Señor, tú eres quien pone las autoridades y quien saca. Oro, Señor, porque bendigas a nuestra nación y en tu misericordia nos libertes del azote de la violencia y la delincuencia. Ahora, Padre, bendice a mis amados hermanos. Clamo por aquellos que están enfermos. Señor, en este momento te suplico por los que están en unidades de cuidados intensivos, por aquellos que tienen enfermedades catastróficas, por aquellos, Señor, que tienen enfermedades diversas. Te ruego en el nombre de Jesús
que en esta mañana haya virtud de lo alto derramándose sobre los enfermos. Sana, Señor, conforme a tu voluntad y propósito, y trae, Señor, esa alegría al corazón de mis hermanos. Protege, Señor, a los pastores, sus familias, protégelos de toda tentación, de toda obra mala del maligno. Señor, protégelos también de esta enfermedad. Mira cuántos pastores han partido ya y las iglesias han quedado sin pastor. Ten misericordia, levanta hombres que te amen, que te teman y que quieran servirte, Señor, de todo corazón, desinteresadamente, por amor a tu nombre y no a ganancia deshonesta. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a la Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador. Y gracias, Señor, por el día de hoy, porque nuevas son cada mañana tus misericordias y tu fidelidad es grande. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, les dé un día de victoria y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea con todos y cada uno de ustedes en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.